Abrimos la escritura en la carta de los Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Leemos solamente la primera parte hasta el punto y coma, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Durante la semana traté con algunas personas cristianas y me dejó una preocupación en mi corazón. Yo creo que por esa preocupación, el día de ayer el Señor a las 5 de la mañana, cuando a mí se me va el sueño a las 5 de la mañana, y apenas tengo 3-4 horas de dormir, yo sé que el Señor quiere hablar. Y uno hay que disponer su oído para ver qué es lo que el Señor quiere. Y me dio este tema. Y yo dije, este tema ya lo he compartido cientos de veces. Pero el Señor me mostró algo. No han entendido. No han entendido lo que es la fe. Hermanos, la fe es el único requisito de parte de Dios para agradarle, para entrar en su gracia y para recibir los favores de Dios. Amén. No hay otro requisito que Dios ponga o que Dios pida de cada uno de nosotros. Es por eso que se hace necesario repetir la enseñanza. Jesús era maestro y otra vez os digo, les decía, como que ya se los había dicho. Bueno, se los voy a volver a decir. Cuando uno quiere que alguien aprenda bien, hay que repetirle la enseñanza hasta que quede bien comprendido. Un padre de familia, desde temprana edad, quiso enseñar a su hijo porque él era dueño de una empresa. Y desde temprana edad enseñaba a su hijo por qué, cuál era el propósito. El hijo pregunta, pero yo apenas soy niño, ¿por qué me enseñas lo de tu empresa? Dice, porque el día de mañana tú te vas a hacer cargo de ella y necesito que conozcas todo lo que se hace en esta empresa. El Señor Jesucristo sabía que Él tenía que partir y tenía que dejar a gente bien enseñada. Él les enseñó a orar, les enseñó el perdón, les enseñó la humildad, pero en todos los evangelios Él enseñó acerca de la fe. Acerca de la fe. Jesús enseñó acerca de la fe. Amén. Porque la fe, hermanos, es la que nos va a ayudar en nuestra vida, primero para vivir una vida que agrada a Dios, y luego una vida de victoria, una vida que sabe recibir. La fe es necesario que quede bien claro qué es la fe. La fe es un misterio. No es algo que se comprende así, fe es creer. No. La fe es un misterio, dijo Pablo. Hay que escarbarlo para conocer bien qué es la fe. Porque esta me va a ayudar a mí y va a ayudar a otros. Y va a ayudar a la obra de Dios. Para que la obra de Dios, hermanos, se manifieste con poder sobrenatural, como dijo el apóstol Pablo. Es la fe, hermanos, lo que trae la intervención divina de Dios a nuestra vida. Es la fe la que hace que la mano de Dios se mueva. Es la fe, es la que logra que Dios intervenga en el asunto. No hay otro elemento más que la fe. Amén, amén. Donde Él ve fe, Él se mueve. Donde Él ve fe, Él se manifiesta. Donde Él ve fe, Él actúa de manera poderosa y sobrenatural. Aleluya, gloria a Dios. Solo la fe, diga, solo la fe. Ahora, la fe está basada en algo, está fundamentada en algo. ¿Por
¿Por qué a estas alturas, como habíamos estado enseñando acerca de la carta de los hebreos, que los judíos cristianos se habían hecho tardos para oír, lentos para aprender, y no habían avanzado, y aún todavía no habían dominado su fe en Dios? Todavía no. ¿Por qué? Bueno, a ellos los acusan de ser lentos en aprender, de ser perezosos en la vida espiritual y de mantener todavía vivas las enseñanzas del pasado o del pacto pasado. Por eso la Biblia habla de una renovación de nuestra vida. Hay cosas que tenemos que quitar para establecer las nuevas. Hay que quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Y la gracia tiene lo nuevo, principios, fundamentos, por los cuales yo voy a vivir una vida que la Escritura le llama una vida de dicha y bienaventuranza. Por lo tanto, yo debo de aprender muy bien qué es la fe. La fe no se guarda. La fe es para tenerla en actividad todos los días de mi vida. Amén. Amén. Ellos solo habían oído la palabra. Y uno de los problemas que tenían los lectores de esta carta a los hebreos era primero su falta de interés, su lentitud para oír, la incredulidad y la pereza espiritual. No vivían la palabra. Ese era un problema. Y el peor de esto que ellos tenían era la incredulidad a la palabra de Dios. Una persona que cree a la palabra de Dios, la obedece y la pone en práctica. Una persona que no cree a la palabra de Dios, no la obedece. Y eso es lo que acusa el escritor. El que obedece la palabra es creyente, el que no la obedece es incrédulo. El que la vive es creyente, el que no la vive es incrédulo. No hay un punto intermedio, o eres o no eres, o la vives o no la vives. No se puede vivir la vida cristiana a medias, porque no voy a obtener el fruto y la bendición de la palabra de Dios. Ahora, la incredulidad, ¿qué provocó en ellos? Endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón te lleva a correr un peligro, a apostatar la fe, que era lo que ellos estaban ya viviendo, alejándose, apartándose de la vida cristiana y del Evangelio. Ahora, para permanecer en la fe es necesario que nosotros meditemos en varias verdades. Dios nos ha dado una medida de fe, ¿no? Porque por ella creímos en Jesucristo, porque por ella recibimos el perdón de nuestros pecados, porque por ella recibimos nosotros la vida nueva espiritual engendrada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero de ahí en adelante mi vida tiene que ser una vida de fe, una vida de confianza en Dios. Yo tengo que meditar y que quede bien claro. ¿Por qué debo de mantener mi fe en Dios? Primero, número uno, anote. Dios no miente. Hebreos capítulo 6, verso 18. Dios no miente. Amén. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Números capítulo 23 y el versículo número 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y pregunta, ¿y no lo hará?
habló y no lo ejecutará. Lo que Él habla, lo ejecuta. Lo que Él dice, Él lo hace. Número 1, esta verdad la debe de mantener en su corazón. Dios no miente. Dios no miente. Él habla y se cumple su palabra. Número 2, sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 1 y verso 20. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, entramos a la gracia de Dios, y las promesas que están en la Biblia, hermanos, ya nos fueron dadas con un sí y con un amén. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? ¡Aleluya! ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 1 verso 20? Dice: porque todas las promesas de Dios, usted va ante Dios, usted llega ante Él, Él dice: Señor, esta es tu promesa. Él dice: sí. Y dice: amén, así será. Todas las promesas que Dios nos ha dado, si tú las presentas, Él te dice: sí, amén, así como hablé, así sucederá. Amén. Bendito el nombre del Señor. Claro que es en Cristo Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer, nada podemos recibir. Y dice: por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué se cumplen las promesas? ¿Para alabarnos, exaltarnos? No, es para la gloria de Dios. Su palabra se cumple. Número 3, Juan capítulo 6. Y en el verso 63 dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra está viva. Su palabra es espíritu. Su palabra se mueve. Su palabra actúa. Su palabra ejecuta, porque es espíritu. Las palabras que Cristo habló son espíritu y son vida. Número 4, Primera de Pedro capítulo 1 y verso 25. Verdades que deben de permanecer en nosotros. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué entiende usted por eso? Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios está viva, permanece para siempre. Eso significa que su palabra está presente hoy y estará presente mañana. Aleluya. Su palabra no quedó en el pasado, permanece, está presente. Desde que Él habló, se mantiene presente a través de las edades, a través de los años, a través de los siglos, e inclusive pasará el cielo y la tierra, y su palabra permanece para siempre. Lo que salió de su boca está presente. Sus promesas están presentes hoy. Esa es otra verdad que usted debe de atesorar en su corazón. Dios no miente. Sus promesas se cumplen, son sí, son amén. Su palabra es espíritu y está vida. Número 4, su palabra permanece para siempre. Número 5, Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y producir. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Llueve y florece, los árboles se ponen verdes, los árboles frutales empiezan a dar la flor, los frutos, así como cae la lluvia y produce, hace algo, actúa. Dice la Escritura, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará, diga su palabra hará lo que Él quiere. Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él envió su palabra y su palabra hará, producirá, dará vida, actúa, se mueve, hace. Lo vimos desde el principio de la creación. Él dijo, sea la luz. Amén. Produzca la tierra hierba y árboles frutales que den semilla, y su semilla esté en su fruto. Así sucede. Su palabra no vuelve vacía. Aleluya. Fue dada para que actúe con poder en nuestra vida. Son verdades que usted debe de mantener. Ahora, bien, para que su palabra actúe, se mueva, se cumpla en nosotros, lo único que requiere es que yo la vea. Fe en mi corazón. Fe en mi corazón. Marcos capítulo 9 y en el verso 23 leemos lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El requisito para que su palabra actúe y se mueva es la fe genuina. El que cree, al que cree, todo le es posible. En Mateo capítulo 9 y en el versículo 28, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. ¿Quiénes fueron? Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Vieron los ciegos. ¿A qué llegaron? A recibir la vista. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, lo creemos. Hermanos, así nos acercamos a Dios cuando oramos. ¿Tú crees que yo puedo hacer lo que estás pidiendo? ¿O dudas? Dice el verso 29. Entonces les tocó los ojos. ¿Qué hizo él? Le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe será hecho. Él tenía el poder. Él tiene el poder para sanar, para salvar, para libertar, para resucitar, para dar vida, para producir, para levantar, para dar vista. Él tiene poder. Amén. Conforme a tu fe. Gloria a Dios, aleluya. No conforme a mi poder. Les dijo eso. Es conforme a tu fe, mi poder, mi palabra hará
lo que tú estás pidiendo. Conforme a tu fe, mi palabra no volverá a mi vacía. Hará lo que tú estás pidiendo. Para que la palabra se cumpla en nosotros, lo único que necesita es no una mente positiva, una fe genuina en un corazón que crea su palabra. La fe, hermanos, es la certeza que lo que Él dijo va a suceder. Una niña africana que habitaba en una comunidad donde había unas personas que recibían apoyo por la necesidad que había de alimentos, de vestido, de medicamentos. Y ella estaba en esa comunidad. Y ella llegó a escuchar esta palabra que si se podía creer en lo que se pedía, sería hecho. A ese lugar solamente llegaba comida, alimento y medicamentos. Pero ella pidió una muñeca. Yo quiero una muñeca. No sabía lo que era una muñeca, la vio en una revista y ella dijo, yo quiero una muñeca. Se la voy a pedir a papá Dios. Y ella oró. Cuando llegó esa provisión, pues empezaron a sacar el medicamento, el alimento, la vestimenta. Y la niña estaba ahí sentada esperando. Espera, es que pedí que Dios me mandara una muñeca. Y estoy esperando que salga. Y la mujer dice, niña, pero si no llegara a salir, no te entristezcas, a lo mejor posteriormente puedas tener tu muñeca. No, dice, porque yo se la pedía a papá Dios y yo sé que viene aquí. Al final de todo, en el último bote que había llegado, la mujer se sorprendió. La niña no, porque ella tenía la certeza, le sacó una muñeca negra, la única, porque la niña pidió con fe. Pidió con fe. Fe es certeza. Y la fe espera recibir de lo que está convencido que va a recibir. Uno de los problemas, escuche bien esto, hermano, porque esto de la fe puede hasta salvarle la vida a usted o a alguien que usted conoce. Muchos creen que una vez teniendo fe para algo, su fe está ahí. La fe se usa, no vuelve. Se vuelve a tomar de la fuente. La fe es el tipo de cambio en el reino de Dios. Usted necesita dinero y lo utiliza para comprar y para gastar. Y este dinero ya salió de sus manos. ¿Se lo vuelven a dar? No, porque usted ya lo invirtió, ya lo usó. La fe que usted usó en creer en una promesa ya salió de su corazón. Si la fe permaneciera, no necesitáramos la palabra de Dios. Pero muchos creen que una vez recibieron poquita la fe, esa ahí se quedó. Esa medida que yo recibí, yo la tengo que multiplicar, yo la tengo que aumentar. Yo la tengo que hacer crecer, yo la tengo que hacer producir. Y para seguir teniendo más fe. Y muchos dejan de oír la palabra que es la fuente de donde yo recibo fe, pensando que aún tienen fe. Entonces viene la crisis, vienen los problemas, entran en pánico.
entran en ansiedad, la fe no produce eso. ¿Están aquí? Amén. La fe te da paz, porque tienes una confianza de que Dios hará lo que tú has pedido. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. La fe es el tipo de cambio. Tú la inviertes en algo, la inviertes en adorar a Dios, porque para adorar a Dios se necesita fe. Para orar, y leímos en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Muchos se acercan a Dios, se congregan, vienen y no saben que Jesús está aquí entre nosotros. No se han dado cuenta. Y algunos de ustedes tampoco. Aquí está el Hijo de Dios. Porque no prometió. La fe es el tipo de cambio. Tú la inviertes, necesitas ir a conseguir más fe. Tú ya la invertiste, tú ya la usaste, necesitas tú a ir a obtener más fe. Es el error que muchos creen, que una vez que recibieron cierta clase de fe, ya la usaste. Hay fe para orar, hay fe para adorar, hay fe para pedir, hay fe para recibir, hay fe para predicar, se necesita fe para las finanzas, se necesita fe para ofrendar a Dios, se necesita fe para todo. Son semillas de fe, son diferentes. Unos creen en sanidad, otros creen en finanzas. Uno recibe sanidad, pero no cree en las finanzas. Uno recibe finanzas, pero no cree en la sanidad, porque requiere otro tipo de fe. Fe fundamentada ¿en qué? En la promesa. La palabra de Dios tiene muchas semillas diferentes de fe para que tú las creas. Para que creas en lo que estás viviendo. Tienes que recibir la fe para la sanidad. Tienes que recibir la fe para la prosperidad. Tienes que recibir la fe para la oración. Tienes que recibir la fe para compartir la palabra. Tienes que recibir la fe para todo. Son diferentes tipos de semilla. Ahora, ¿cómo yo la puedo aumentar? ¿Cuántos quieren saber eso? Va a requerir trabajo. Lucas, vaya conmigo, Lucas, capítulo 17. Esto yo lo aprendí hace mucho, hermano, desde que era un niño en Cristo. Lucas 17, versos 5 y 6. Porque la palabra dijimos que es un misterio. Hay que ahondar, hay que escarbar, encontrar las perlas. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Vamos a ver la respuesta. Porque ahí está la clave de cómo hacer crecer nuestra fe. En el versículo 6. A ver si ustedes la encuentran. Escárbenle ahí, a ver qué encuentran. Verso 6. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué va a suceder? Aquí está el secreto para aumentar la fe. A ver si lo encuentran. Piensen, lean, por favor, lean, vuélvanlo a leer. Aquí está. Entonces el Señor les dijo, les está dando: ¿ustedes qué están pidiendo? Aumentar la fe. ¿A poco él no les iba a decir? Él les está diciendo. ¿Cómo? Si tuvieras fe como ¿qué? Hasta la coma. Un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Una semilla. Una semilla. ¿Qué hace la semilla de grano de mostaza? ¿Qué hace la semilla? La semilla de grano de mostaza, en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, verso 30. Gloria a Dios.
al 32. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o qué? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué hace? Y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús está diciendo, ¿qué pidieron ellos? Tienen que irse al contexto. ¿Qué están pidiendo? Fe. Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Bueno, el grano de mostaza, ¿qué es? La más pequeña de las hortalizas. Pero para que crezca, ¿qué tengo que hacer? Sembrarla. ¿Qué están pidiendo ellos? Aumentar la fe. ¿Qué tengo que hacer con la fe que yo tengo? Sembrarla. Pero ¿cuál es esa semilla de fe? ¿Me acompañan, por favor? Lucas 8:9. Lucas capítulo 8, verso 9. Dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo lo vean y oyendo lo entiendan. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es La palabra de Dios. la semilla de fe. ¿Cuál es? Ahora vamos a hilar, porque ya como que veo signos de interrogación. Ellos aumentan nuestra fe. Él les está dando a entender que la palabra de Dios es la semilla de fe, como un grano de mostaza. Que así como el grano de mostaza, cuando se siembra, crece, aumenta y bendice. La palabra de Dios es la semilla de fe que para que aumente en mí, yo tengo que. ¿Qué tengo que hacer con mi fe? Sembrarla. ¿Cómo la siembro? Dice Marcos capítulo 4 y versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo para que aumente la fe en mí? Sembrar la palabra de Dios. La tengo que sembrar. ¿Dónde habita la fe? En el corazón, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10. Cerca de ti. Vamos a ver. Esto se requiere de un estudio, hermano, para poder entender las verdades de Dios. Romanos capítulo 10, verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está? Esta es la palabra de qué? ¿Dónde debe de habitar la semilla de fe? Primero, en mi corazón, y que salga de mi boca. Y cuando yo la hablo, la estoy sembrando. Y cuando yo la siembro, aumenta. Toda palabra que salga de nuestra boca debe de ser usada para bendecir. Para que suceda, nuestra palabra debe de ir acompañada de fe. Ahora, es una palabra, es una promesa que yo me voy a inventar. No. Esa promesa tiene que ser de Dios, porque es la palabra de Dios la que no vuelve vacía. Muchos se inventan hoy en día y que proclaman y decretan nada que ver con la palabra.
Es la palabra de Dios la que produce, la que actúa, la que es espíritu, la que es vida. Y yo la tengo que hablar con fe y sembrarla en mí primero. Aleluya. Yo la siembro en mí. Siembro una promesa: por las llagas de Cristo soy sanado, por las llagas de Cristo soy sanado, por las llagas de Cristo soy sanado, la estoy sembrando. Por las llagas de Cristo soy sanado. En su tiempo la palabra va a producir, Por las llagas de Cristo soy sanado, por las llagas de Cristo soy sanado. Su palabra no va a volver atrás vacía, va a ser todo aquello que Él dijo que iba a ser, porque una cosa es imposible para mi Dios, es que Él mienta. Y sus promesas en Cristo para mí actúan diciéndome: sí, amén, así sucederá. Yo voy a creerlo. Y entonces, al repetirla, al sembrármela a mí primero, para que produzca y salga la promesa por mi boca, su palabra actuará en mi vida poderosamente. Aleluya. Toda palabra, hermano, es que eso está en la Biblia. Marcos 11, nada más que hay que meditarla, no solo leerla. Marcos 11, 23. Eso está en la Escritura. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Creyere, fe en su corazón, lo que dice, palabra de fe, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dice y diga, se está repitiendo. Dice y diga, la estoy sembrando. Dice y diga, estoy sembrando en mí, en mi corazón, para que produzca fe, para que ésta aumente. Yo voy a hablar las promesas de Dios, me las repito primero a mí, las voy a decir hasta que su palabra me convenza. Y cuando su palabra me convenza, la fe ya está creciendo en mi corazón. Ahora, hermanos, ya hablamos del tema la fe con obras. Para yo mostrar que tengo fe, tengo que decirlo, o tengo que actuarlo, hacerlo. Santiago dice: a ver, muéstrame tu fe. ¿Dónde la tienes? La fe no se ve. Pero si te veo a ti actuar, ¿qué hizo la niña? Sentada, bombeando, moviendo sus pies, esperando a que sacaran todo. Estoy esperando a mi muñeca, yo la pedí, y yo creo que papá Dios me la va a dar. Certeza. ¿Cuáles son algunas características de la fe? La fe es obediente. La fe obedece a la palabra. Por ejemplo, su palabra me enseña a mí a ¿qué? A perdonar. Si yo creo su palabra, yo la obedezco. Su palabra me enseña a mí a bendecir y a no maldecir. Si yo creo su palabra, yo la obedezco. Su palabra me enseña a mí a no dejar a congregarme. Si yo la creo, ¿qué hago? Porque la fe es obediente. Porque cree. Amén. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Venía Jesús caminando por las aguas. Y le dijo Jesús a Pedro: ven. Y Pedro obedeció. ¿Caminó sobre las aguas, Pedro? Sí. Lo criticamos, ¿verdad? Pero era osado en la fe. Abraham, sal de tu casa, de tu parentela. Y por la fe, Abraham obedeció a Dios. Bien. La fe es obediente, así como ustedes, hermano.
obedecen a la palabra de Dios. Yo también hablo fe. La fe es obediente. Otra característica, la fe es agradecida. ¿Y qué hace una persona agradecida? 10 leprosos fueron sanados. Una persona agradecida, ¿qué hizo? Regresó a Jesús y lo adoró. Esa es una persona agradecida. La fe da gloria a Dios porque cree que su palabra se cumplirá. La fe glorifica a Dios antes de recibir el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hacía Abraham? Daba gloria a Dios porque iba a ser padre de multitudes. La fe le da gloria a Dios. La fe llama las cosas que no son como si fueran. La fe llama las cosas que no son como si ya fueran. Como si ya hubiera ocurrido. Eso es lo que hace la fe. La fe también, hermanos, sabe esperar porque es la certeza de lo que se espera. La fe sabe esperar, pero espera creyendo, no dudando, no titubeando, no pensando, ya Dios se tardó, se me hace que me voy a morir. No, es increíble cómo la gente oye malas noticias y piensa que va a pasar lo mismo. Ay, supe que aquella se cortó un dedo, se le infectó y se murió. Ay, yo me voy a morir. Lo que tú oyes es una semilla. La palabra de Dios es buena semilla de fe. Amén. Lo que tú oyes de la gente, así venga de tu marido, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, siendo negativo, es mala semilla. ¿A dónde cae? ¿Por dónde entra? ¿A dónde llega? ¿Y por qué la hablan? Porque la creyeron. Oyen malas noticias, oyen malas noticias, oyen malas noticias. Y es lo que sale de su boca. Pues supe que tal persona la operaron y ahí quedó muerta. Yo no me quiero operar porque se me hace que me voy a morir también. Oyó una mala semilla, oyó una mala noticia, la creyó y actúa en base a lo que oyó. Pero si tú oyes la poderosa palabra de Dios que produce vida, que produce salud, que da victoria, que te ha dicho sí, amén en Cristo Jesús, que te ha dicho eres más que vencedora, que saldrás adelante, que triunfarás, que te levantarás, que no quedarás postrado ni postrada, que Dios está contigo, que Él te rodea con su favor como un escudo, que Él levanta tu cabeza, que no serás avergonzado, que todo lo que pongas en manos será prosperado. Palabra de fe, semilla de fe, lo que tú has recibido de la palabra lo hablas, eso va a suceder porque su palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía, produce la vida, habla salud, habla victoria. Cambiemos nuestro vocabulario para la gloria de Dios. La palabra de Dios hay que oírla, hay que creerla, hay que obedecerla y hay que hablarla. Hay que oírla, hay que creerla, hay que hablarla y hay que obedecerla para mantenerla viva. Amén. Porque también hay fe muerta, la que no hace nada, la que no obedece la palabra de Dios. Jesús le dijo al paralítico, levántate. Una fe muerta él sigue tirado, pero una fe viva obedece. ¿Qué hizo él?
se levantó, y cuando se levantó, se enderezaron sus pies. Actuar. Tu fe es expectante, está en espera de recibir lo que tú has pedido. Ahora, hay gente que tiene poca fe. La poca fe tiene ciertos detalles que no ayudan. Voy a hablar solo de dos. Mateo 8:25. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos morimos. Están gritando: vamos a morir. Verso 26. Y él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Hombres de qué? La poca fe le da cabida al temor. ¿Hay fe? Más poquita que grano de mostaza. La poca fe le da cabida al temor. ¿Por qué teméis, hombres? La poca fe le da lugar al temor. Una fe grande no. Hay fe, pero también hay temor. ¿Quién va a vencer? El temor es la espera del mal. El temor es la espera del mal. La fe es la espera del bien. El temor es la espera del mal. Nos vamos a morir. La fe es la espera del bien. Yo voy a vivir. Amén. Yo lo hice todo. El temor es la espera del mal, la fe es la espera del bien. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Vaya conmigo a Marcos 9, verso 14. Te voy a terminar, hermanos. Espero no haberlos empachado. Marcos 9, 14 dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disfrutaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disfrutáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes, se va secando, y dice a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y no pudieron. Ahí se llevaron una tremenda reprensión de parte del Señor. Verso 19, les dijo a sus discípulos, porque uno dice: no, le está diciendo a la gente, no. ¿Quiénes no pudieron? Los discípulos. Le dice a los discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Ya lo echa afuera, le dice en el verso 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible, el versículo que leímos. Y más adelante, hermanos, en el verso 28 de ese mismo capítulo, ya después de que el muchacho fue sanado, fue libertado por el poder de Dios, dice el verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero, hermanos, hay una versión donde dice que por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Ellos no pudieron por su poca fe, y luego les aclara: este género necesita más que solo la fe, oración y ayuno. Amén. Pero es fe con oración y ayuno.
Entonces, no pudieron, dice, por vuestra poca fe. Jesús pudo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Que el muchacho sea libre? ¿O que se quedara así? Que fuera libre. Pero porque sus discípulos no pudieron. Por su poca fe. Y esa fe se fortalece con oración y ayuno. Amén. Hermano, hay gente que cree que tiene fe, no ora, no se congrega, no lee la Biblia, no la escucha, a saber qué escuchará. Porque en internet hay todo viento de doctrina. Y la gente cree lo que enseñan. Y en vez de recibir fe, están recibiendo palabras de lujo. Y hay que tener mucho cuidado. La Escritura dice, cuidado con lo que oís. Amén. Porque por ello también serás juzgado. Porque lo oíste y lo creíste. Y el primer afectado es uno. La fe. Bueno, voy a cerrar con esto. ¿Por qué nuestra fe no crece? Dejamos de oírla, dejamos de recibirla, de sembrarla en nosotros y dejamos de hablar. Por eso no crece. Pero también es por eso que tenemos poca fe, pero también por falta de perseverancia en la oración. Lucas 18:1 en adelante habla de la viuda perseverante en la petición ante el juez injusto. Jesús termina así: Dios hará justicia a todos aquellos que claman a Él de día y de noche. Perseverancia en la oración. Y luego Él hace pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿le hará fe en la tierra? Cristo está a punto de venir, hermanos. ¿Encontrará fe en nosotros? Una fe que actúa, una fe que ama, una fe que obedece, una fe que hace. Amén. Entonces, falta de perseverancia y también falta de paciencia. Queremos todo rápido. Y si pensamos que si Dios se tardó, es que ya Dios no me contestó, voy a buscar otras instancias, voy a buscar otros recursos. Voy a buscarlos. El salmista en el Salmo 41 menciona: pacientemente esperé a Jehová. ¿En quién esperó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Qué poderoso testimonio. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en el Señor. Esperé la respuesta. Él oyó mi clamor y me respondió. Gloria a Dios. Poca fe por no oír la palabra. Poca fe por no perseverar en la oración. Poca fe por no ser paciente con Dios, esperar en Él. Poca fe. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a sembrar mi palabra? Hermano, la necesidad me obliga a mí a empezar a sembrar la palabra. La necesidad, las pruebas, pero también aquello que yo vivo y practico. Todo lo que requiere oración demanda fe. Todo lo que requiere oración demanda fe. Y algo que practicamos mucho o que hacemos mucho para yo sembrar la fe, empezar a sembrar la fe, empezar a sembrarla en mi corazón,
Hermanos, es a través de lo que yo hago. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y en el verso número 5, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿De qué está hablando ahí? Verso 3. Verso 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está hablando de los alimentos. Dice que debemos de orar por ellos con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, verso 5, es que santificado. ¿Qué es lo que todos hacemos diariamente, hermanos? En algunos se nos nota más. Eso lo hacemos. Si usted a su oración por los alimentos le pone fe, porque por la palabra, ¿qué dice? Acción de gracias, por la palabra, por la oración, son que limpios los alimentos. Es decir, que no me van a hacer daño, ¿verdad? No me voy a sentir, ay, se me inflamó el estómago, ay, los intestinos, ay, la colitis, ay, el reflujo, ay. La oración y la fe que hacen, se dice tomarán veneno y no les hará daño. Menos. Así los hayan cocinado, hermano, aquella que está aprendiendo a cocinar. Así. Usted con más daño. Amén. Aleluya. Así llegaba un yerno a la casa de su suegra. Señor, si le diéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Acaba de servir un plato de comida. Pero la oración, acción de gracias, oración y fe. Los alimentos son limpios y me van a hacer bien. Amén. ¿Por qué nos caen mal los alimentos, hermanos? Si la Biblia dice que la oración, la fe y la palabra de Dios son santificados. Amén. Nada más oramos sin fe. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Amén. Y la fe. Pero cuando le ponemos fe, no pasa nada. Nos tomamos sano. Amén. Póngase de pie en esta hora. Practica tu fe en todo lo que haces. ¿Me oyó? Amén. Practique su fe en todo lo que haga. Va a salir, ore, que va a ser guardada o guardado en su salida y en su entrada, o en su entrada, en su salida, porque hay promesa de Dios. Va a salir, va a negociar algo, o en todo lo que haga, practique su fe. Amén. Para ser salvos, solo Jesús quiere que creas en Él. Amén. Y serás salvo, serás perdonado, tendrás una vida nueva, solo creyendo en Jesús. Pero de ahí en adelante, si quiero agradar a Dios sin fe, es imposible. ¿Usted le alaba a Dios sin fe? Es imposible.
Es imposible. Si usted ora a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer. Póngale fe. El corazón sin fe se puede llenar de miedos, de temores, de incredulidad y de dureza. Practique diariamente la fe. Yo constantemente se lo digo a mi esposa: ponle fe a lo que hagas. Siempre ponle fe a lo que hagas. Siempre. ¿Por qué no le dice el Señor? Este varón que llegó al muchacho le dijo: ayuda a mi incredulidad. O sea, ayúdame a salir de la incredulidad. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y Dios manifestó su poder. Jesús le dijo: si puedes creer, todo te será. Entonces, qué maravilloso todo, ¿verdad? Todo. 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 Será posible. Él verá la fe. Conforme a tu fe. Será hecho. El centurión dijo: di la palabra y mi siervo sanará. No necesito que llegues a mi casa. Solo envíala y veré a mi siervo sano. La fe crea la palabra, aunque no veas a Dios, aunque no lo puedas tocar. La fe cree que Él te ve, que Él te escucha, que Él te oye, que Él te conoce, que Él sabe tu necesidad. Y Él obrará poderosamente. Cierre sus ojos. Quiero hacer una invitación aquí al caballero que nos visita por primera vez. ¿Le gustaría aceptar a Cristo, a Dios en su corazón? Amén. Muy bien. Quisiera hacer esta oración conmigo y que usted se la diga a Dios. A ver, venga para acá. Amén. Dígame por favor su nombre. Benito de la Torre. Benito. De la Torre. Benito de la Torre. Mucho gusto. Ok. Primero usted, para que bendiga a su hijo. Amén. Haga conmigo esta oración. Cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted y usted la repite. Diga: bendito Dios, vengo delante de ti, tal y como soy. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, y me arrepiento con todo mi corazón. Jesús, Hijo de Dios, yo creo en ti, que moriste y resucitaste y que estás vivo. Y hoy me acerco a ti. Señor, ayúdame, socórreme, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Señor, bendice mi hogar, bendice a mis hijos, en el nombre de Jesús. Señor, y permíteme ver tu gloria. Libértame de mi pasado y de mis pecados, y haz de mí una nueva criatura. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ven, Cristo, y entra en mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta vida y te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenido. Hay fiesta en los cielos. En la próxima semana le esperamos con su familia. Vamos a un aplauso al Señor. Gloria a Dios.